Le disparé en la rodilla mientras dormía. El sonido sordo del revólver rompiendo el silencio de nuestra casa en las afueras de Madrid como un trueno en una noche de tormenta. No fue un impulso ciego, fue el primer clavo en el ataúd de su arrogancia. El precio inicial por llamarme fea delante de sus amigos. Riendo como si mi valor se midiera en euros y no en el alma que le había entregado. Y lo peor, en ese instante, mientras su grito rasgaba la oscuridad, supe que esto no era venganza, era justicia poética, y que el infierno que le preparaba sería tan lento y exquisito como el veneno que goteaba en mis venas desde aquella cena fatídica. Me llamo Elena Vargas. Y si alguna vez has sentido que el mundo te escupe en la cara mientras finge ser tu amante, entonces entenderás por qué mi vida se convirtió en un tapiz de traiciones tejidas con hilos de rabia pura. Nací en un barrio obrero de Vallecas, Madrid, donde las madres como la mía lavaban suelos ajenos para que sus hijas soñaran con algo más que facturas pendientes y maridos que huelen a cerveza rancia. Yo soñé en grande, estudié diseño gráfico en la Complutense, arañando becas y noches en vela, hasta que conocí a Carlos Ruiz en una fiesta de fin de curso. Él era el epítome del macho ibérico moderno, alto, con esa sonrisa de anuncio de colonia que prometía sol y éxito, heredero de una cadena de restaurantes en el centro. Eres mi musa, Elena. Me susurraba al oído mientras me llevaba a cenar en lugares donde el vino costaba más que mi alquiler mensual. Me creí esa mierda porque el amor, en España, a veces se disfraza de caviar y promesas de anillo. Pero volvamos a esa noche, la que lo cambió todo. Era un viernes de otoño. Las hojas de los plátanos en la Gran Vía crujiendo bajo nuestros pies como si presagiaran el crujido de mi dignidad. Carlos había insistido en invitar a sus amigos esos buitres con trajes caros y egos inflados a una cena en el cielo. Un sitio pretencioso en Chueca, donde los platos se llaman Sinfonía de Mar y el precio es un insulto a la pobreza. Yo me había puesto mi mejor vestido, uno rojo que compré en las rebajas de Zara, pensando que quizás esta vez él me presentaría como algo más que la novia temporal. Llegamos riendo. Yo colgada de su brazo como una vid en una pared agrietada, ignorando las miradas de lástima de las camareras que sabían lo que venían. La mesa estaba puesta para 6, Carlos, yo, y sus compinches Miguel, el banquero con risa de hiena, Javier, el publicista que colecciona mujeres como trofeos, y 2 más cuyo nombre ya se me borra, porque en mi mente solo quedan sus carcajadas. El vino fluía como el Manzanares en crecida, y yo intentaba encajar, contando anécdotas de mi trabajo en una agencia pequeña, diseñando logos para bares de barrio. Elena es talentosa. ¿Sabéis? Podría ser la próxima Picasso si no fuera por... dijo Carlos. Y todos rieron. ¿Por qué? Pregunté yo, con el estómago revolviéndose como un mal presagio. Él me miró. Esa mirada que fingía cariño pero destilaba superioridad. Y soltó, si no fuera por lo fea que es. Claro. Pero compensa con el sexo. ¿Verdad, chicos? El silencio cayó como una losa. Sus amigos estallaron en risas, palmadas en la espalda. Brindis por el Carlos de siempre. Yo me quedé allí, con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo como el calor subía por mi cuello como lava. ¿Fea? ¿Yo? Que había pasado horas frente al espejo odiando cada peca, cada curva que no encajaba en los estándares de Instagram que él tanto alababa. Intenté reírme. Un sonido ahogado que salió como un sollozo disfrazado. Pero él siguió. Ajeno o indiferente, en serio. Elena, si no fueras tan... Tú, serías modelo. Pero bueno. Con 300 euros por esta cena, al menos pagas tu parte. Y dejó la factura sobre la mesa, deslizándola hacia mí como si fuera una propina por mi humillación. Salí de allí tambaleándome, el aire frío de Madrid azotándome la cara como bofetadas. Carlos no me siguió, se quedó con ellos, brindando por la noche épica.
Caminé hasta mi piso en Lavapiés, sola, con el bolso cargado de resentimiento y una cuenta bancaria que gritaba auxilio. Esa noche, sola en la cama que aún olía a su colonia, juré que no lloraría. En cambio, planeé. La venganza no es un arrebato, es un arte. Y en España, donde el honor se mide en duelos olvidados y corridos flamencos, yo iba a pintar mi lienzo con su sangre. Los días siguientes fueron un torbellino de negación y rabia. Carlos me llamó al día siguiente. Como si nada, cariño. Fue una broma. No seas dramática. Ven a casa. Te echo de menos. Yo fui. No por debilidad, sino por estrategia. En su ático en Salamanca, rodeada de muebles minimalistas que gritaban éxito efímero, le devolví la factura con una sonrisa que ocultaba mis colmillos. Págala tú, amor. Si soy tan fea, al menos que la belleza de tu cuenta lo cubra. Él rió. Me besó. Y follamos como si el mundo no se hubiera resquebrajado. Pero en mi mente, cada gemido era un clavo más en su cruz. Pronto descubrí que no era solo una broma. Miguel, el banquero, me escribió un mensaje anónimo. Carlos siempre hace eso. Te usa como punching bag para impresionar. Si quieres detalles, pregunta por Laura. Laura. El nombre me golpeó como un mazazo. Laura era su ex, la perfecta de fotos en Ibiza, rubia y etérea, que lo dejó por un futbolista. Pero no, Laura era su actual aventura, la secretaria en su restaurante principal, la que respondía a sus llamadas a medianoche cuando yo dormía exhausta. Empecé a seguirlo, como una sombra en las calles empedradas de Madrid. Lo vi entrar en un hotel cutre en Malasaña, con ella colgada de su brazo, riendo de chistes que yo ya no entendía. La rabia se convirtió en un fuego lento, alimentado por noches de insomnio donde planeaba, no un escándalo público. Eso sería demasiado vulgar. Quería algo que lo despojara de todo, su orgullo, su dinero, su fachada de macho alfa. Mi primer movimiento fue sutil, hackeé su email con un truco aprendido en la uni gracias. Ciberseguridad básica. Allí encontré correos con Laura. No solo calientes, sino financieros. Él desviaba fondos de la cadena familiar para mantenerla, falsificando cuentas para su padre, el viejo Ruiz, un viudo terco que dirigía el negocio desde Sevilla. El viejo Ruiz. Ahí estaba el hilo dorado. Conocí a don Antonio en una cena familiar en su finca andaluza. Un hombre de bigote canoso y ojos que veían a través de las mentiras. Me quería como a una hija. Me contaba historias de la posguerra, de cómo levantó el imperio de la nada. Elena, tú eres la que mantendrá a Carlos en línea, me dijo una vez, palmeándome la mano. Si él supiera. Decidí usarlo. No por maldad, sino por justicia. Le envié anónimamente extractos de esos correos, editados lo justo para incriminar a Carlos sin revelar mi mano. Don Antonio estalló, cortó el grifo financiero, congeló las cuentas y exigió explicaciones. Carlos vino a mí hecho una furia. ¿Qué coño has hecho? Mi padre cree que soy un ladrón. Yo fingí sorpresa, lágrimas en los ojos. No sé nada, amor. ¿Por qué yo? Pero internamente, bailaba un fandango de triunfo. Ese fue el comienzo. Lo vi desmoronarse, bebiendo más, gritando a sus empleados, perdiendo clientes. Y yo, desde las sombras, alimentaba el fuego. Contacté a Laura, no para pelear, sino para aliarme. Él nos usa a las dos, le dije en un café en La Latina. Ella era más rota de lo que imaginaba, embarazada, abandonada cuando el dinero se evaporó. Juntas, planeamos el siguiente golpe, demandarlo por fraude emocional, por promesas falsas, por el niño que no reconocería. Pero la venganza es un amante celoso. Te consuma antes de que termines. Una noche, mientras Carlos dormía,
Saqué el revólver de mi padre, un recuerdo de caza en la sierra de Guadarrama, y apreté el gatillo contra su rodilla. El disparo fue seco, preciso. Su grito me inundó de una euforia enferma, pero también de miedo, y si esto era el principio de mi propia caída, la sangre manchó las sábanas de seda. Y yo susurré: esto es por la cena, cabrón. Y solo es el aperitivo. El hospital o la vida olía a desinfectante y desesperación. Un laberinto de pasillos blancos donde las enfermeras charlaban en andaluz sobre corridas y lotería mientras yo esperaba en la sala de visitas, fingiendo ser la novia preocupada. Carlos yacía en la cama, la pierna escayolada, los ojos inyectados en morfina y odio. Elena. ¿Por qué? Balbuceó cuando me vio entrar. Su voz un hilo roto. Yo me senté a su lado, tomándole la mano como si fuera una santa en un vía crucis. Fue un accidente, amor. El revólver de mi padre. Se disparó mientras limpiaba. Mentira pura. Pero en Madrid, donde las familias guardan secretos como aceitunas en tarros, nadie pregunta demasiado. La policía vino esa mañana. 2 agentes con acento castizo y libretas raídas. Señora Vargas, ¿puede explicar cómo un accidente deja a un hombre con la rótula hecha trizas? Respondí con lágrimas. Historia ensayada, estrés por el negocio familiar. Yo intentando protegerlo de su padre furioso. Carlos, drogado, corroboró a medias, ella. No quiso. Lo dejaron ir con una advertencia, pero supe que el veneno se había inyectado. Don Antonio llegó esa tarde, volando desde Sevilla en un jet privado que ahora no podía permitirse. Su bigote temblaba de ira contenida. Hija, ¿qué demonios pasa aquí? Mi hijo. Un inválido por una bala tuya. Y ahora, rumores de deudas. De una mujer embarazada. Le conté mi versión. Carlos me había golpeado en un arrebato. Yo me defendí. No era del todo falso. En su furia post-desfalco, una vez me zarandeó contra la pared, gritando: eres una carga. Fea de mierda. Don Antonio, con el corazón de un toro viejo, me abrazó: lo arreglaremos. Tú eres familia ahora. Ahí vi mi oportunidad. El viejo me dio acceso a los libros contables, para ayudarme a limpiar el desastre de Carlos. Horas en su oficina en la Plaza Mayor, rodeada de olores a paella y turistas. Falsifiqué entradas sutiles, transferencias a cuentas fantasma, deudas infladas que apuntaban directo a Carlos. Él, postrado, sospechaba pero no podía probar nada. Estás jodida, Elena. Mi padre te odiará cuando sepa. Me espetó una noche por teléfono. La sociedad empezó a murmurar. En los cafés de Malasaña, donde los artistas y hipsters beben cortados mientras cotillean, mi nombre corría como rejero de pólvora. La novia loca que le pegó un tiro al heredero Ruiz. Mis amigas de la uni, las que me envidiaban por Carlos, ahora me evitaban. Solo Rosa, mi prima de Toledo, se mantuvo. Elena, esto te está comiendo viva. La venganza es como el jamón, buena al principio, pero te deja con resaca eterna. Rosa era mi ancla, la terapeuta improvisada con un piso lleno de gatos y libros de Lorca. Ella sabía de mi infancia: padre muerto en un accidente laboral, madre ahogada en deudas de la seguridad social. No dejes que él te convierta en monstruo, me advertía. Pero yo ya lo era. Laura dio a luz un mes después. Un niño prematuro con ojos que no se parecían a los de Carlos. Lo visité en el Hospital Gregorio Marañón, llevando pañales y una oferta: únete a mí. Él nos debe a las 2. Ella, exhausta con bolsas bajo los ojos, accedió. Juntas, filtramos documentos a la prensa. El País publicó escándalo en la hostelería madrileña. Heredero Ruiz implicado en fraude y paternidad oculta. Las acciones de la cadena cayeron como un torero herido. Don Antonio vendió franquicias para tapar agujeros, culpando a Carlos.
Él, ahora cojeando con muleta, me confrontó en nuestro piso. Tú, todo esto es tuyo. La bala. Las mentiras. ¿Por una puta cena? Le sonreí, sirviéndole un vaso de Rioja. No, Carlos. Por llamarme fea. Por tratarme como basura desechable. Y por Laura, que ahora cobra manutención de tu ruina. Pero el twist vino de donde menos lo esperaba. Rosa. En una cena en su casa, con vino tinto y tortilla de patatas. Me confesó, Elena, hay algo que no te dije. Carlos y yo tuvimos un lío hace un año. El mundo se detuvo. Rosa, mi confidente, la que me consolaba después de cada pelea, había sido la amiga con la que él se escapaba a Toledo. Fue un error, prima. Él me juró que te dejaba. La traición doble me golpeó como un derechazo en una plaza de toros. Salí corriendo. Madrid borrosa bajo la lluvia, gritando en silencio. Ahora no era solo Carlos, era mi sangre, mi familia, la que me había apuñalado por un polvo fugaz. La rabia se multiplicó. Planeé el siguiente paso, demandar a Carlos por agresión. La mía era autoimpuesta, pero la suya real. Y a Rosa por... ¿Qué? Por romper el código de hermanas. En cambio, la usé. Le pedí que testificara contra él en el juicio laboral que don Antonio inició por despido injusto. Di que lo viste robando. Le supliqué. Ella, culpable, accedió. El juicio fue un circo en los juzgados de la Moncloa. Abogados con togas negras gritando sobre euros y traiciones. Carlos en silla de ruedas, pálido como un fantasma de Velázquez. Gané, él perdió el puesto, el apellido, todo. Pero la noche del veredicto, solo en mi piso, el vacío me devoró. Miré la factura enmarcada en la pared, sí, la colgué como trofeo y lloré por primera vez. No por él, sino por mí, la Elena que fui, la que creía en el amor sin facturas. La venganza era dulce, pero amarga como el orujo de hierbas. Y entonces, el teléfono sonó, don Antonio. Hija, ven a Sevilla. Hay algo que debes saber sobre tu padre. El ave a Sevilla fue un borrón de campos de olivos y sol abrasador. Mi mente un torbellino de dudas mientras el traqueteo del tren me mecía como una nana siniestra. Don Antonio me esperaba en la estación Santa Justa. Su Land Rover polvoriento contrastando con el lujo que una vez presumía. Sube, Elena. Hablaremos en la finca. El camino serpenteaba por la campiña andaluza. Viñedos y cortijos blancos que susurraban historias de conquistas y pérdidas. Como si Andalucía misma fuera un personaje en mi drama personal. Él no habló mucho, solo encendió un puro y miró al horizonte, donde el Guadalquivir brillaba como una herida plateada. La finca Ruiz era un oasis de naranjos y piscinas, pero ahora olía a decadencia, trabajadores ociosos, facturas sin pagar apiladas en el escritorio de caoba. Don Antonio me llevó a su estudio. Paredes forradas de fotos amarillentas, su esposa muerta. Carlos de niño con sonrisa inocente. Y una que me heló la sangre, mi padre, joven, posando con él en una caza en la sierra. ¿Qué es esto?, pregunté, la voz temblorosa. Él suspiró, sirviéndome un brandy. Tu padre, Javier Vargas, no murió en un accidente laboral, Elena. Se suicidó. ¿Por mí? Por una deuda que no pudo pagar. El mundo se inclinó. Mi padre, el hombre que me enseñó a disparar un revólver con manos firmes, colgándose en el garaje de nuestra casa en Vallecas porque don Antonio lo había arruinado en un mal negocio de vinos. Éramos socios, hace 30 años. Él invirtió todo en mi primera bodega. Cuando falló la cosecha, le pedí tiempo. Pero el pánico lo devoró. Lágrimas rodaron por mi cara, no de pena, sino de furia renovada. Carlos no era solo un traidor, era el hijo de mi verdugo, el fruto envenenado de una semilla que mató a mi sangre. Y Carlos.
Lo sabe, susurré. Don Antonio negó, nunca se lo conté. Pero tú eres la hija que él habría querido. Por eso te acepté. Esa revelación fue el catalizador. Volví a Madrid con un plan mutado, no solo destruir a Carlos, sino al legado Ruiz entero. Aliada con don Antonio, ahora mi cómplice involuntario. Cegado por la culpa. Empecé a desmantelar la cadena desde dentro. Como asesora, contraté auditores independientes que destaparon más fraudes, evasión fiscal, sobornos a inspectores sanitarios. La Guardia Civil allanó los restaurantes, titulares en ABC, Imperio Ruiz al borde del colapso, mafia en la paella. Carlos, marginado en un piso alquilado en Usera. Me llamó histérico, papá te cree. ¿Qué le has dicho? Bruja. La verdad. Mentí. Que heredas la codicia de tu padre. Rosa intentó reconciliarse, apareciendo en mi puerta con una botella de manzanilla y ojos suplicantes. Prima, lo siento. Fue una noche. Él me emborrachó. La dejé entrar, pero no por perdón. Ayúdame a acabar con él, le dije. Espíame, cuéntame sus movimientos. Ella, redimida en su propia culpa, se infiltró. Carlos planeaba contraatacar, contactando abogados para demandarme por intento de asesinato. ¿Quiere pruebas de tu accidente?, me advirtió Rosa. Toqué mi revólver. Guardado en el cajón, quizás era hora de un segundo disparo. Esta vez al corazón. La sociedad se volvió un campo minado. En una gala benéfica, en el Ritz irónico, dada mi pobreza pasada, me encontré con Javier, el publicista amigo de Carlos. Eres una víbora, Elena. Él te amaba, a su manera. Reí, sorbiendo champán. Amor. Él me llamó fea para que sus amigos se rieran. Tú estabas allí, aplaudiendo. Javier palideció, era él quien había animado la broma, celoso de mi ascenso social. Esa noche, filtré sus propios trapos sucios, un escándalo de acoso en su agencia. Perdió clientes, y con ellos, la amistad de Carlos. El clímax se gestaba en las sombras. Don Antonio me confió el control temporal de la cadena. Límpialo, hija. Salva lo que puedas. Usé eso para sabotear el buque insignia. El cielo. Cambié proveedores. Envenené reputaciones en TripAdvisor con reseñas anónimas de comida rancia y dueños corruptos. Carlos, enterado, irrumpió en la cocina una noche de servicio completo, cojeando con furia, apuñalando el aire con su muleta. Esto es mío. Te mataré, Elena. Los clientes gritaron. Camareros huyeron. Yo lo enfrenté con una sartén en mano. El vapor de paella envolviéndonos como niebla de guerra. Inténtalo. Cojo. Veremos quién sangra primero. La pelea fue brutal. Él me arañó la cara. Yo le rompí la muleta contra la encimera. Cayó. Sollozando, por favor. Lo siento. La cena. Lo fea. Era para encajar con ellos. Te quiero. Por un segundo, vacilé el amor residual. Esa mierda pegajosa. Pero recordé a mi padre, balanceándose en la soga. Y lo pateé tarde. Carlos. Paga la factura de tu alma. La policía llegó, arrestándolo por allanamiento. Yo, la víctima heroica, salí en los noticieros como la salvadora de Ruiz. Pero el twist mayor acechaba. Esa misma noche, en el hospital, visitando a Laura y el bebé, ella me entregó un sobre, cartas de mi padre a don Antonio. No de deudas, sino de amistad traicionada. Tu padre no se suicidó por dinero, Elena. Se quitó la vida porque don Antonio le confesó que había dormido con tu madre. Una faire. Antes de que ella se casara. Mi mundo implosionó. Don Antonio, mi aliado, era el amante de mi madre, Carlos, medio hermano. No, peor, el incesto emocional de una familia retorcida. Corrí a la finca, confrontándolo bajo las estrellas andaluzas. ¿Por qué mentiste?
Él lloró para protegerte. El pasado es un fantasma que devora. La venganza se volvió autodestructiva. Regresé a Madrid. Quemando puentes, despedí a auditores leales a don Antonio. Vacié cuentas en paraísos fiscales. Rosa me suplicó para... Elena. Estás destruyendo todo, incluyéndote. Ignoré. La rabia era mi oxígeno. Madrid en invierno es una bestia cruel, vientos del norte que azotan la Puerta del Sol como látigos. Y yo, caminando sus calles con el peso de secretos que me ahogaban como el Tajo en crecida. El sobre de Laura ardía en mi bolso. Cartas garabateadas por la mano de mi padre. Antonio. Tu traición con María me rompe, pero por Elena, callaré. Mi madre. Esa mujer de ojos tristes que cosía hasta sangrar los dedos. Había elegido al hombre equivocado o al correcto. En su juventud loca. Don Antonio no era solo el verdugo de mi padre, era mi posible padrastro. El simen de la duda en mi linaje. Era Carlos mi medio hermano. No. Las fechas no cuadraban. Pero el asco era el mismo, una telaraña de incesto moral que me hacía vomitar en callejones oscuros. Decidí confrontar a mi madre. Viva pero frágil, en su piso de pensionistas en Carabanchel. La encontré tejiendo un chal, el mismo que usaba para cubrir sus mentiras. Mamá, ¿dormiste con Antonio Ruiz? Sus ojos se nublaron. No de vergüenza, sino de alivio. Sí, hija. Fue antes de tu padre, un verano en Sevilla. Él me propuso matrimonio, pero elegí la estabilidad. Cuando Javier se enteró años después. No pudo con ello. Lágrimas compartidas. Abrazos que olían a naftalina y arrepentimiento. No mates al hijo por los pecados del padre, me suplicó. Pero yo ya había empezado. Parar sería como soltar el toro a medio quite. Carlos salió en libertad condicional, confinado a su piso en Usera con una tobillera electrónica que pitaba como un recordatorio de su jaula. Me visitó, no por amor, sino por desesperación, Elena. Mi padre me deshereda. Sin ti, estoy acabado. Le ofrecí un trato maquiavélico, confiesa todo en público. La infidelidad, el fraude, la broma de la cena. Y quizás te deje un mendrugo. Él accedió, roto, una entrevista en un podcast indie de La Movida, donde sollozó llamé a Elena fea para impresionar a idiotas. La perdí por mi ego. Viral en TikTok. Risas crueles en comentarios, fea vengadora. Pero el backlash fue feroz. Mis jefes en la agencia me despidieron. Eres tóxica, Elena. Esto daña la marca. Amigos fantasma. Familia dividida. Rosa cortó contacto. Harta de mi veneno. Solo Laura permaneció. Mudándose a mi piso con el bebé. Somos las descartadas. Juntas. Reconstruimos. Cuidar al niño lo llamamos Javier. Por mi padre, me ablandó. Sus manitas gordas recordaban inocencia perdida. Noches de biberones y llantos. Planeando el golpe final. Demandar a don Antonio por herencia moral, alegando que mi padre merecía parte del Imperio Ruiz. El juicio fue en Sevilla, un horno de mayo donde el aire vibra con el zumbido de abejas y secretos. Don Antonio, envejecido 10 años en meses, testificó con voz quebrada: Javier era mi hermano. Su muerte me persigue como un duende. Yo, en el estrado. Leí las cartas, usted lo empujó al abismo con su culpa. El juez falló a medias, compensación económica, pero no control de la empresa. Dinero en mano suficiente para pagar deudas eternas, pero la victoria sabía a ceniza. Carlos, testigo obligado, me miró con algo nuevo, no odio, sino comprensión. Somos peones, Elena. Nuestros padres jugaron con nosotros. El twist se reveló entonces, en una carta póstuma de mi padre, entregada por el notario: hija, si lees esto, es porque Antonio falló. No lo odies, él me salvó de la pobreza una vez. El suicidio fue mi cobardía, no su culpa.
Ama. No vengues. Devastada. Quemé las cartas en la playa de Cádiz. Olas atlánticas lamiendo mis pies como absolución. Pero era tarde, el daño estaba hecho. Don Antonio sufrió un infarto post-juicio, hospitalizado en el Virgen del Rocío. Fui a verlo. No por piedad, sino cierre, perdóneme. Antonio. Él sonrió débil, ya lo hiciste, hija. Matándome despacio. Regresé a Madrid transformada. La venganza un caparazón agrietado. Laura y yo abrimos un pequeño café en Lavapiés. La Factura. Con menús asequibles y arte de mujeres traicionadas en las paredes. Carlos desapareció rumores de un trabajo en Barcelona. Cojeando pero vivo. Rosa volvió. Pidiendo perdón con un plato de gazpacho, somos familia. Joder. Reconstruir era lento. Como curar una herida de bala. Pero la sombra persistía. Una noche, en el café, un cliente dejó una nota, la fea ganó. ¿Pero a qué precio? Mi reflejo en el vaso de vino me devolvió ojos vacíos. La venganza me había dado justicia, pero robado el alma. El café La Factura se convirtió en un refugio improbable en el corazón de Lavapiés. Mesas de madera reciclada. Paredes salpicadas de grafitis que gritaban no más facturas emocionales. Y un menú que fusionaba lo andaluz con lo castizo, croquetas de mi madre. Paella para una. Vinos locals que no queman la garganta como las mentiras. Laura manejaba la caja. Su sonrisa endurecida por la maternidad forzada. Mientras yo diseñaba flyers que contaban historias de supervivencia, de 300 euros a libertad. El boca a boca funcionó, hipsters con piercings y abuelas con mantillas venían por la comida. Se quedaban por las confesiones. Mi marido me dejó con deudas. Susurraba una. Yo lo pillé con la vecina. Otra. Era terapia colectiva. Pero en mis noches solitarias. El eco de la bala en la rodilla de Carlos me despertaba sudando. Don Antonio se recuperó lo justo para firmar papeles, vendió la cadena Ruiz a un conglomerado catalán, quedándose con una pensión modesta en su finca. Me escribió cartas semanales, no de reproche, sino de redención. Elena, tu rabia es la mía multiplicada. Cuida al niño, es Ruiz y Vargas. Lo mejor de ambos. Javier crecía rápido, balbuceando tita mientras gateaba entre sillas. Sus ojos un recordatorio de que la sangre traicionada podía florecer. Lo llevaba a la sierra los fines de semana, enseñándole a disparar con un arco de juguete, a punta justo. Pero perdona fácil. Mi amor. Rosa se reintegró, convirtiéndose en nuestra chef. Sus toties eran legendarias, pero sus disculpas, cocinadas a fuego lento, tardaron meses en cuajar. Fui una idiota, Elena. Celos de tu fuerza. Carlos era un espejismo. La perdoné en una noche de feria de abril improvisada en el café flamenco en vivo. Rebujitos flowing, bailando sevillanas hasta que las lágrimas se mezclaron con el sudor. Somos Vargas, prima. Sobrevivimos. Pero el perdón era frágil, soñaba con ella y Carlos enredados, despertando con puños cerrados. La sociedad, esa puta caprichosa, empezó a rehabilitarme. Un artículo en El Mundo, de víctima a verdugo, la historia de Elena Vargas. Invitaciones a podcasts, charlas en mujeres emprendedoras. Acepté una en la Universidad Complutense, mi alma mater. Frente a chicas con ojos hambrientos, ¿cómo conviertes el dolor en poder? Hablé de la cena, la bala, el twist familiar, la venganza es un fuego que calienta, pero quema. Elige tu llama. Aplausos. Abrazos, por primera vez. Me sentí vista. No como la fea, sino como la guerrera. Pero Carlos regresó como un fantasma en Halloween. Apareció en el café una tarde de lluvia torrencial, cojeando bajo un paraguas roto, barba descuidada y ojos hundidos. Elena. Necesito hablar. Laura se tensó. Javier en brazos. Rosa sacó un cuchillo de cocina por instinto.
Lo dejé entrar. No por debilidad, sino curiosidad malsana. Se sentó. Pidiendo un café solo, he estado en terapia. En Barcelona. Limpiando mesas en un bar cutre. Tuve tiempo para pensar. Escuché. El corazón un tambor de guerra. La broma de la cena. Fue mi forma de gritar que no te merecía. Eres demasiado, Elena. Fuerte. Real. Yo era el feo por dentro. Sus palabras dolieron más que la bala. ¿Redención? ¿O manipulación final? Pruebas. Exigí. Me mostró mensajes de grupo con sus amigos. Disculpas públicas. Javier expulsado de su círculo por machista de mierda. Perdí todo, dinero, orgullo, familia. Pero gané claridad. No te quiero de vuelta, te quiero libre. Lágrimas suyas, no mías. Lo abracé. Breve. Como cerrar un capítulo sangriento. Vete, Carlos. Paga tu propia factura ahora. El clímax emocional llegó en Navidad, en la finca de don Antonio. Invitó a todos, Laura, Javier, Rosa, incluso Carlos para sanar. La mesa rebosaba de jamón y mariscos. Villancicos andaluces en el gramófono. Pero bajo la alegría, tensiones crujían como el leño en la chimenea. Mi madre llegó, frágil pero erguida, besando a Antonio en la mejilla. Pasado es pasado. Carlos y yo hablamos por primera vez sin veneno. Siento lo de tu padre. Si supiera. Él te habría perdonado. Mentí. No lo sabía. Pero el perdón era mi nuevo arma. Sin embargo, el verdadero alto trajo el twist final, una prueba de Anne que Laura hizo en secreto. Javier no era de Carlos, era de un one night stand previo, un camarero marroquí que desapareció. Lo supe después del juicio, confesó. Te usé para vengarme de él, pero el niño es inocente. Risa histérica mía, otro engaño. No liberador. Carlos no era padre, solo un idiota más. Don Antonio, enterado, rió, la vida es un guión torpe, pero nosotros lo reescribimos. La noche terminó en fuegos artificiales sobre los olivos, explosiones que iluminaban caras arrugadas por el dolor. Yo, Elena Vargas, no era víctima ni verdugo, era superviviente. Primavera en Madrid es un renacer traicionero, jacarandas violetas tiñendo las aceras de Puerta de Alcalá. Pero tormentas que ver en todo en un pestañeo, como mi vida post-venganza. La factura prosperaba, expandiéndose a un local vecino con terraza donde las mujeres y hombres rotos compartían mesas redondas de confesión. Yo dirigía, no con rabia, sino con empatía ganada a pulso, talleres de diseño Tu Salida, donde enseñaba a crear logos para nuevos comienzos. Laura estudiaba enfermería. Javier en guardería, balbuceando flamenco. Rosa y yo planeábamos un libro, Facturas del alma, crónicas de traición española. Don Antonio vendió la finca, mudándose a un ático en Sevilla con vistas al río, escribiendo memorias que nunca publicaría para mis pecados, no para la fama. Me visitaba mensualmente, trayendo naranjas y consejos paternales. El honor no se lava con sangre, Elena, sino con tiempo. Carlos. Él se quedó en Barcelona, abriendo un food truck de tapas éticas, Ruiz redimido. Nos escribíamos emails esporádicos. No amor, sino paz. Vi tu charla en YouTube. Orgulloso, a mi manera. Respondía con links a sus reseñas, sobreviviendo, como tú. Pero la venganza deja cicatrices invisibles. Pesadillas recurrentes, la rodilla sangrante de Carlos. El rostro de mi padre en la soga. El eco de Fea en un loop infinito. Consulté a un terapeuta en el SERMAS. Un madrileño seco que diseccionaba mi psique como un bisturí. Tu acto fue catarsis. Pero el perdón es el antídoto. Aprendí a meditar en el retiro. Bajo plátanos centenarios. Soltando globos mentales con mis rencores. Una mañana. Quemé la factura enmarcada en una fogata de San Juan, en la casa de campo.
Adiós. 300 euros de infierno. La sociedad. Volieble como un torero en faena. Me coronó icono, invitada a Sálvame para contar mi sague. Rechacé no soy espectáculo. En cambio, hablé en el Congreso de Mujeres en Barcelona. Voz temblorosa pero firme, la traición no define. La respuesta sí. No disparéis, construid. Aplausos que sanaban. Emails de extraños, gracias. Elena. Tu historia me salvó. El cierre llegó en un verano asfixiante. En una boda sorpresa, la de Laura y un médico del hospital. Un tipo sólido con acento gallego que la miraba como si fuera sol. Yo fui madrina. Javier portador de anillos. Rosa disc jockey con vinilos de Triana. Carlos envió un regalo, una cuenta bancaria con 300 euros y nota. Para la cena que nunca pagaste. Con amor. No deuda. Reí. Lloré. Brindé con sidra por las facturas saldadas. Ahora, a los 35. Miro Madrid desde mi balcón en Lavapiés, la Cibeles brillando al atardecer. El bullicio de mercados que gritan vida. No soy la Elena rota de la cena fatídica, soy la que renació de las cenizas, con arrugas de batalla y un corazón que late sin veneno. La venganza fue mi tormenta, el perdón, mi sol. Y si alguien me llama fea de nuevo, sonreiré, porque la belleza verdadera es la que sobrevive al fuego. Fin.